Rosario. Radio de diseño. Walks. Faltaba esa. Muy buenas noches. Bienvenido a esto que es Ni Puta Idea. Hoy arrancamos con un mood diferente. Hoy tenemos una noche diferente a las anteriores, un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy sensible para muchas personas, muy movilizante. Podríamos llamarlo todo lo que es el mundo espiritual, esa dimensión, ese universo. Y bueno, antes voy a presentar a mis compañeros, a Gonza, que volvió después de un largo... Hola. El perdido. Volvimos. De un tiempo largo de ausencia. Ya nos contarán qué estuviste haciendo. Se extrañaba al Gonza. Cosas raras. Gonza, y bueno, del otro lado volvió también Mae, que no pudo estar la semana pasada. Mae. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Y ahí se lo ve en pantalla al ese cómo va. Espectacular. Trajiste la guitarra de vuelta. Igualmente ya tuvimos la semana pasada. Sí, me confundí. Pensé que hoy también era... Igualmente podemos hacer algún temita. No lo Bueno, supera. En algún momento. No El lo programa. superé. Estuvo No lo bueno, supera. estuvo bueno el programa pasado de bueno, música. Sí, muchos amigos me dijeron, che, no estoy de acuerdo con esto, estuve de acuerdo con esto, quiero ir a tocar. Así que... Y eso es la idea, está bueno, está bueno. Y bueno, este es un lugar abierto, obviamente, a todos los que quieran participar, traer sus inquietudes y o talentos. Y bueno, hoy tenemos una invitada que la verdad que un gusto, recién estuvimos hablando un poquito afuera. Ella podríamos decir que es medium y muchas cosas más, que es Daniela Ayala. Daniela, Hola. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un gusto que estés aquí. Gracias. Realmente es un tema muy importante. Yo te comento un poco mi experiencia. Yo vengo de una formación muy racional, muy cientificista. Y en un momento de mi vida me encontré con todo este mundo espiritual y me pareció muy interesante. Comencé a hacer Reiki, péndulo, etcétera. Y realmente es increíble cómo va abriendo puertas en la vida de uno, vas encontrando personas, situaciones, y uno va comprendiendo de otra forma
la experiencia humana, ¿no? Así es, sí, Exacto, exactamente. entonces, bueno, estamos todos muy, muy expectantes por este programa que seguro nos va a quedar muy corto. Mucha intriga por saber muchas cosas. Bien, Mai está picante. Hoy Es está mi picante. salsa. Sí, es su Ya salsa. está temblando, dijo, que Sí. tenía miedo. Bueno, ¿cómo podríamos, a ver, a qué te dedicas, Daniela? Bueno, yo soy terapeuta holística integral, o sea, me dedico a toda la parte de la psiquis, de la parte terapéutica, pero también está fusionado con la espiritualidad, ¿sí? En realidad, como estábamos hablando ahí fuera de cámara y antes de que empiece el programa, de lo que va a estar acá en este plano es de tener la experiencia de tener un cuerpo físico, porque somos en realidad seres espirituales. Entonces, todo lo que atravesamos con el cuerpo, digamos, es lo que se va a llevar nuestra alma, ¿sí? Nuestras experiencias. Eso Bien. es lo que conforma después el akasha, ¿sí? Bien. Y bueno, y el aura en sí. Ahora, ¿cómo podríamos definir el espíritu? Digamos, el espíritu es de uno mismo, porque hay mucha idea en la sociedad común esto de, Sí. digamos, soy un ser espiritual. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es un ser que está más cerca de lo sensible, cercano a los demás, al otro, pero bueno, estaría bueno también entender para todos, digamos, qué es el espíritu, ¿no? Claro, porque en realidad, o sea, nosotros tenemos un alma, ¿sí? Que puede ir evolucionando, ¿sí? Y después conecta con el espíritu, que es la chispa divina, ¿sí? Como la divinidad, Dios, el universo, como quieran llamarle. Hay mucha sensibilidad con esto al respecto, entonces hay que... en realidad, bueno, es como cada uno lo entiende y lo comprenda, ¿sí? Pero venimos a este plano a experimentar cosas. Entonces, lo que es el alma en sí, digamos, va a pasar por lo que se llama propósito de vida. Nosotros estamos acá con un propósito. Y tenemos la libertad de llevarlo a cabo o no. Sí. Eso es interesante. El libre albedrío sería ese. Exactamente, claro. Ahí va, sí. Exacto. Pero, o sea, todo eso genera, si uno, o sea, depende de las acciones que uno tenga, no es que vas a salir limpio, o sea, Claro. o sea, todo tiene su karma, como, ¿no? Si Sí. uno lo puede, o sea, mientras estés en el tiempo terrenal, cada uno pautó un tiempo terrenal para estar acá. Ujú. Y bueno, podés ir transformando, ¿sí? O sea, es por ahí esa mala acción que tuviste, ¿sí? La podés ir transformando en otra acción, la podés ir cada vez limpiando toda esa densidad de lo que generó tal vez algo que hiciste, ¿sí? Pero no significa que puedas revertir todo, no significa que cuando te vayas no te queden cosas pendientes. Ujú. Y de dónde depende de las cosas pendientes y depende de cómo haya sido tu vida, no va a ser lo mismo donde vayas a ir en los distintos planos o en los distintos planetas o lugares o Sí. espacios. Claro, no, encima se me viene también, a ver, voy por conceptos que la gente por ahí conoce y que siempre habla cotidianamente, por ejemplo, la reencarnación. Ujú. Porque uno entiende, bueno, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, del lado espiritual, los del alma, digamos, podemos hablar, pero también, ¿cómo se reencarna? ¿Qué criterio hay, digamos? Es que para no hay, reencarnar? o sea, no hay una única verdad. O sea, porque hay tantas, o sea, la divinidad fue fragmentada justamente para poder ser comprendida, ¿sí? Porque si no es como, yo estoy acá en Argentina y entonces la India no vale. O sea, Claro. si yo estoy acá y no sé, en China tienen otra filosofía. No. Entonces, cada uno va a comprender la espiritualidad de una forma, ¿sí? Ujú. Y cada uno va a ir a parar al lugar donde le tocó, a evolucionar. Sí. Pero en todas las religiones convergen en lo mismo. Las religiones, por decir, bueno, no sé, la filosofía de vida y demás, o sea, todas convergen en que hay un camino trazado, ¿sí? Y obviamente tenemos, ya te digo, libertad de zafar, de hacer ciertas cosas o no, de elegir por acá, por allá, Sí. que tienen que ver mucho también, o sea, cuando, por ejemplo, trabajás en constelaciones familiares, vos viniste a esa familia a ayudarlas a evolucionar en ciertos aspectos del árbol, por ejemplo, ¿sí? Están los clanes, ¿sí? Hay clanes y clanes. No es lo mismo un clan de la mafia Totalmente. que lo mismo un clan común, convencional, que no tiene ningún problema de ese estilo. Sí. Pero en el árbol puede haber muchas cosas que vos por ahí no conocés, como esta cuestión de
tal vez vas más arriba en las distintas generaciones. Y bueno, al ir más arriba puede haber distintas situaciones que hacen que uno actúe un poco ese papel, ¿sí? Sí. Para reparar el árbol y para sanar. Sí. Por eso tenemos una misión familiar, ¿sí? Una misión de comunicación que la tenemos en general todos, de transmitir por testimonio, por las cosas que nos van pasando, porque ayudamos a otro con nuestra experiencia, ¿sí? Yo estoy acá comunicando esto y hay gente que me está escuchando, ¿sí? Y ustedes van a contar cosas. Y bueno, y es todo un empuje, ¿no? que se va haciendo. Uno va brindando un servicio, ¿sí? Sí. Pero cada alma tiene un servicio. Hay almas que son por ahí mucho más evolucionadas y por ahí en la difusión hace mucho tiempo que están, Claro. ¿sí? Entonces, cada alma va siguiendo su camino. Excelente. Pero bueno, Daniela, no, sí, decime. respecto a eso, o sea, vos dijiste que tenemos una misión y que la tenemos que cumplir o podemos o no cumplirla. ¿Qué pasa si no la cumplimos? En realidad, creo que para ser como un poco más así coloquiales, cuando uno no hace ciertas cuestiones, digamos, uno acá en este plano se te cobra rápido. No sé si lo habrán comprobado. La consecuencia es inmediata. O sea, inmediata. Claro. Y para El los que estamos famoso en karma. esto, o sea, mucho más rápido. O sea, Sí, porque sí. como diciendo, ojito, porque vos acá, o sea, no podés, o sea, como ir para el otro lado. Obviamente nos equivocamos, somos humanos, no vamos a escapar de la humanidad, ¿sí? Eso. Pero hay una cuestión que es que, digamos, a veces hay cosas que por ahí en el tiempo se prolongan mucho, ¿sí? O sea, hay personas que realmente, tienen una frecuencia súper baja y por ahí encarnan a el arquetipo de un asesino, por decir algo. Exacto. Sí. Entonces, esa persona va a tener un camino terrenal o va a tener una cuestión de consecuencias y demás que va a poder subsanar o no, dependiendo hasta dónde llegue la cuestión. Pero bueno, después ese clan donde encarnó esa persona va a tener que venir también, lo mandan de vuelta también y van a tener que venir y va a tener que interpretar otras cosas, tal vez más duras, Claro. ¿sí? Sí. Bueno, por ejemplo, en el ejemplo del asesino, Sí. se me ocurre, ¿no? Para Sí. llevarlo a algo tangible. Es como una especie de desafío también para esa alma para que pueda evolucionar. Claro, ¿o no? Hay ciertas cosas, ¿no? o por decirlo, ya les digo, de alguna forma que se entienda, es como que se te da la oportunidad otra vez de poder reparar ese daño que hiciste, ¿sí? Sí. Bueno, y hablando de eso, perdón, la víctima del asesino La víctima del asesino, ¿en qué es como sentido? ponele que el asesino mató a alguien. Ujú. A esa persona que mató, ¿le pasó eso porque está pagando un karma anterior a su vida? Puede haber que otra vida? hayan trabajado, como le digo yo también para que se comprenda, hayan trabajado en otra etapa, ¿sí? O sea, que puede haber que haya cosas pendientes, entonces uno le enseña al otro, ¿sí? Porque esto es como un escenario. O sea, si Claro. uno tiene un poder de abstracción, de poder abstraerse, o sea, esto es como un escenario. Estamos acá, yo hago de Dani, hago este personaje que vino a decir que soy medium y toda la cuestión. Sí. ¿Sí? Y vos sos Gonza y vos sos Nacho y bueno, y cada uno hace un personaje, ¿sí? Interpreta un personaje. Pero bueno, después la cuestión espiritual, digamos, el desarrollo de cómo uno se vaya formando y desarrollando y demás, eso empalma con la cuestión personal, o sea, la Sí. decisión personal. Pero primero te tenés que sacar muchas mochilas que son de la cuestión de familia, esto que hablamos, o sea, muchas cosas que por ahí yo, no sé, o sea, creo que vine acá a estudiar psicología y a no sé qué y no sé cuánto, y en realidad tenía todos mis dones pero metidos allá abajo y no los sacaba porque Claro. decir soy medium y de salir a la sociedad y decir en la facultad que vos ves cosas es como tomar la pastillita. Y sí. Claro. Y Sí. sí, y tratar de no volver por acá. Claro. O sea, Y eso es a lo que vos llamás el propósito. O sea, ¿cómo uno descubre su propósito? y claro, lo que pasa es que para descubrir tu propósito vos tenés que trabajarte mucho. O sea, primero arrancar con lo básico, primero arrancar conociendo la psique, ¿sí? Arrancar conociendo qué cosas cargas de lo cotidiano, de lo convencional, cómo te llevas con tu familia, cómo te llevas en las cuestiones cotidianas, ¿sí? Qué problemas tenés, qué problemas tuviste con parejas, desparejas, las cosas básicas. Después eso se puede ampliar aún más, ¿sí? Y cada vez más, o sea, en el sentido de que vos trabajas con el árbol, después cuando trabajas con el árbol, o sea, cada vez te vas liberando de más cosas.
Cuando vos te vas librando de cosas, tu mente está cada vez más desocupada. ¿En qué sentido? En que vos ya no estás craneando, o sea, yo estoy acá, estoy hablando con ustedes, estoy transmitiendo, ¿sí? A través mío baja algo que empieza a transmitir un mensaje, ¿sí? Pero capaz otra persona está con que mañana es el Día de la Bandera y van a ir al monumento a, no sé, tal cosa, ¿sí? O más rápido y más concreto, salgo de acá y tengo que ir a hacer un mandado o lo que sea y demás. Entonces la mente está con un ruido mental permanente, ¿sí? Entonces no hay espacio para conectar con el espíritu. El canal es muy angosto. Una de las formas podría ser, por ejemplo, meditar. Claro, una de las primeras conexiones que uno hace para apagar el ruido mental es la meditación. Cuando empezás a meditar, ¿sí? Ahí empezás a conectar con vos y con las sensaciones. Porque tanto ruido no te deja sentir. Tanto ruido no te deja sentir. Y estamos en una sociedad donde lo emocional está como, ay, guarda. Porque si decís, porque si sos muy sensible, porque si sos esto, sos lo otro, cada vez hay más rótulos, ¿sí? Entonces las personas están así. Sí. Hay una pregunta que lo voy a hacer desde el egoísmo, y que es más, un egoísmo compartido entre nosotros, que hablamos en el programa pasado, en cuanto a la música. Sí. Tuvimos el programa anterior que vino otro amigo, tocamos la guitarra, cantamos, y decíamos cómo la música nos va llevando a diferentes estados. Y lo voy a traer hacia este lado, ¿no? Diciendo también cómo es posible esa transmutación emocional, vamos a poner una palabra, y la importancia, digamos, de darle bolilla a la emoción y cómo esa emoción te puede hacer cambiar, digamos, de ideas, de paradigmas, etcétera, ¿no? Se trabaja un poco de eso. La música, chicos, o sea, no es una cosa al azar, por decirlo de alguna forma. Hay distintas frecuencias en las que resonamos, ¿sí? Nosotros somos seres energéticos, ¿sí? Entonces hay distintas frecuencias en las que resonamos, ¿sí? Y la música, cuando vos escribís música, escribís letra y demás, y tocas un sonido, ¿sí? Eso te puede llevar a un estado de ánimo bajo o a un estado de ánimo alto. Por eso cuando uno está triste, escucha música que esté como ahí en el bajón. Sí. ¿Sí? Cuando uno está contento, punchi punchi. Sí. Bueno, entonces... Ahora, se puede hacer trampa. Yo hago trampa. Sí, cuando hay que a hacer, veces, que hacer trampa. Es más, tengo mis canciones, Olvídate. empiezo por lo triste, como para decir, bueno, ahí voy a un espejo, y después digo, no, llego hasta Cuando calienta el sol de Luis Miguel, me pongo loco, ¿me entendés? A las 4 de la mañana un gordo con auriculares escuchando, pero bueno, salí de la depresión, ya fue, me doy una pastilla. Claro. Pero quiero decir, está bueno eso, ¿no? De saber que se puede hacer un camino, ¿no? Y pasa mucho también el tema de la composición, que yo digamos, toco la guitarra, canto y he hecho muchas canciones, y por ahí la sensación que me da es que no es 100% mía la canción. No. Es como que digo, wow, me bajó algo, esta canción la escuché en algún lugar, es como que uno es una especie de canal de cosas. Es que el artista, muchos no lo saben, pero el artista, la persona que hace arte, la persona que hace música, la persona que hace una película, un guión o demás, está con sus guías que le están chiflando la oreja, tic, tic, tic. Exacto. Por eso, bueno, volviendo al tema de las frecuencias, lo mejor que hay para eso es escuchar lo que se llaman solfegios, ¿sí? Los solfegios es un sonido, ¿sí? Que no tiene letra, entonces no te va a llevar mentalmente a ningún lugar, o sea, no te va a llevar a un momento triste, no te va a llevar a ningún lado. Y eso fue muy utilizado y estudiado en el nazismo. Sí. Entonces, bueno, por eso que hay tantas cosas con esto, o sea, realmente, a ver, las personas que estudian mucho y que obviamente están todo el tiempo estudiando al ser humano y demás, o sea, uno puede entrar en una cantidad de cosas con esto que no tiene coto, o sea, porque lo espiritual no tiene coto. Sí. Sí. Entonces, esto también puede ser muy utilizado también para cosas malas. Claro. Sí, a ver, un poco lo que nos queda claro es un poco de qué nos constituimos, que tenemos un objetivo en nuestra vida, que nuestras acciones tienen consecuencias, y estamos hablando del conocimiento, ¿no? Ahora, todos tenemos la capacidad para llegar a tener estas herramientas espirituales, de terapia. Más que la capacidad sería la apertura. Claro. Porque por ahí, a mí me pasa que, o sea, hay gente que te conoce y esa densidad de la que te hablaba antes, esa densidad no trabajada, esa densidad muy humana, muy anclada a tierra, ¿sí? Va a hacer que rechace lo que vos le estás diciendo.
¿sí? O sea, porque hay una cuestión que, bueno, en la película Matrix se ve muy bien cuando Morfeo lo busca a Neo y le explica qué es la Matrix, ¿sí? Sí. Hay gente que no quiere romper con el paradigma porque tiene terror de romper con el paradigma, pero también es una cuestión de que es muy difícil romper con ciertos paradigmas a veces y bueno, hay que comprender el proceso de cada persona, cada alma que, o sea, tiene que enfrentarse a ciertas situaciones. Sí. No es lo mismo ser este personaje que me tocó a mí que la vida que te haya tocado a vos o cualquier otro ser que por ahí le tocó una batalla muy difícil. Totalmente, sí. ¿Sí? Entonces, romper con paradigmas cuesta mucho y estar despierto, que es lo que sería un poco esto, estar despierto dentro de la Matrix. O sea, pues vos sabés que es como cuando alguna vez soñaron y les pasó que están despiertos dentro del sueño. Sí. Sí, era lo que iba a contar hoy. O lo tratás de controlar para que siga. Sí, bueno, es lo mismo que despertás. esto. Sí. Es lo mismo que esto. No, te despertás y lo tratás de controlar para que Bueno, siga. a mí respecto a eso me pasó algo que, bueno, ya que está Daniela, Sí. se lo voy a preguntar. Cuando era muy chica, me acuerdo que me dormí en mi cama, o sea, normal, como siempre, y en un momento de la noche me levanto y yo me doy cuenta, estoy dormida, y empecé a caminar por la pieza, así, hasta que en un momento dije, bueno, o sea, de alguna forma tengo que volver, porque no sabía qué era lo que estaba pasando, y me despierto ahí sentada en mi cama. Me pasó eso, y bueno, obviamente buscando la primer fuente, Google, por Por supuesto. Sí. Gran maestro. Pero no es, pero gracias que está, o sea, es la primer boca de información. Claro, lo primero que me aparece, o sea, viaje astral me aparece. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué me veo dormida? Porque yo obviamente no puse viaje astral, puse me veo dormida, caminando. Claro. Sí. Y me dice, no, tuviste un viaje astral, qué sé yo. Y ahí empieza, ¿viste? Porque lo que siento que hacen un poco, que capaz me pueden contradecir y está bien, pero yo siento que, por ejemplo, cuando vos buscas eso, enseguida va para lo malo, ¿viste? Vos tenías el alma separado del cuerpo mientras estabas durmiendo, entonces te podía agarrar cualquier cosa mala. Claro, entonces yo ahí ya me asusté. Claro. Sí. Cierro. Igual Google tiene un poco eso. Hasta Sí, con la sí. enfermedad, todo Sí, siempre te sí, tira. siempre te vas a morir. la Siempre. mano. Siempre Te vas a morir. cáncer, ahí, ¿viste? Claro, Sí, me duele el pelo, cáncer de pelo. Claro, un grano acá. Sí. Y bueno, creo que esa fue mi experiencia, la más tangible, por así decirlo. Y fue de muy chica. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte es, vos, ¿cómo te despertaste, por así decirlo? ¿Cómo te diste cuenta que tenías dones y cómo los trabajaste? En realidad, mis experiencias fueron a temprana edad, que es lo que vas a escuchar de la mayoría de los mediums. Empezás a tener experiencias que son diferentes por ahí si las contás al resto de la gente, ¿sí? Y vos ahí ya te sentís como un poco raro, vos decís, che, ¿qué onda esto? O sea, bueno, entonces lo empezás a guardar, porque, o sea, o si encontrás a alguien con quien hablar que es receptivo a vos, ¿sí? Como que empezás a contar de a poquito. Yo tuve la suerte de tener una familia muy vinculada a la espiritualidad y en mi ramal de árbol tengo de los dos lados mediums. Upa, qué lindo. Entonces, claro, entonces cuando la primera experiencia que la tengo a los 14 años, se mudan unas personas enfrente de mi casa y había en la familia nueva había una pequeña, una nena. Sí. Entonces yo un día, bueno, siempre nos saludábamos y hola, chao y qué sé yo, y bueno, y un día venía caminando y la nena, o sea, la veo que va de la mano con la abuela y siento que me dicen que se va a morir. Ujú. Y yo digo, ¿por qué estoy pensando esto? Digo, yo me sentía mal yo, digo, ¿por qué esta idea loca o de dónde salió? ¿Sí? Y nada, como que lo dejé así, como diciendo, no, es una locura, y como que lo mandé para atrás, ¿viste? Sí. Y entonces, bueno, a la semana contrajo un virus muy fuerte y a los poquitos días murió. Mm. Entonces, esa fue como mi primer, así como gran shock de decir, che, ¿qué onda esto? O sea, ¿por Sí. qué? Sí.
Y después empecé a percibir, o sea, por eso medium, como para englobar un poco, o sea, para mí, o sea, como que siempre te despiertan con cosas fuertes, o sea, no vas por ahí vas a percibir otras cosas, pero como lo que despierta es lo que le llama la atención al ser humano, digamos, ¿no? Ujú. O sea, es como, entonces te van a mandar experiencias fuertes. Había un término japonés que leí una vez que decía Satori, experiencia de despertar. Como que aparece algo, pum, que puede ser muy impactante en tu vida y ahí es como que decís, wow, tengo que reconfigurar todo. Claro. Eso está muy bueno. Y bueno, esa fue mi primera experiencia así fuerte. Después, bueno, muerte de familiares que me fueron anunciadas. Ah, mirá. Y era terrible para mí, porque era como, ¿por qué Sabés tengo que se va a saber? morir. Sí. Claro, ¿por qué tengo que saber esto? O sea, Ujú. y o sea, muy marcado. Hay una cuestión que cuando uno empieza a estudiar después, o sea, como en la manera de cómo uno percibe, porque uno tiene que encontrar cómo percibe, ¿no? Claro. No todos perciben y recibimos igual, no todos, o sea, ¿no? O sea, cada uno va encontrando, vos vas encontrando cómo los guías te van mandando la información, todos tenemos guías, todos tenemos seres que nos acompañan. Entonces te van mandando la data todo el tiempo. El tema es cómo vos la pesquisás. Y una vez que unís cómo vos pesquisás y ellos captan cómo vos recibís, entonces ahí ya se forma el canal. Claro. Entonces, bueno, la cuestión con esto pasaba de que, bueno, las muertes de familiares cercanos. Entonces era como fuerte, decía otra vez. Pero bueno, hablaba con las personas de mi familia y, bueno, ahí empecé, ellos tampoco me querían asustar porque yo era muy joven. Entonces era como, Sí. bueno, era demasiado para una psiqui. Entonces era como también ya sabiendo cómo se trabajaba, de a poco la información mandaban. ¿sí? La cuestión es que con respecto a experiencias posteriores, yo veía personas que yo sentía que no era que estaban fallecidas, sino que estaban en el plano, Ujú. pero que estaban necesitadas de ayuda. Ah, mira qué interesante. Entonces, por ahí te veía vos, por ejemplo, así en un plano secuencia, haciendo algo, ¿sí? Y entonces ahí digo, sí, ¿qué onda? No sé quién es. ¿Eso en un sueño o lo veías No, en no, la no, realidad? lúcidamente vos lo ves, o sea, vos lo ves en tu mente, digamos, o sea, las comunicaciones también son, o sea, las recibís en tu mente, ¿sí? Es lo mismo como la telepatía, o sea, por ahí yo estoy pensando en vos, estoy pensando en él o cualquier cosa y como track conectamos. Totalmente, sí. Se puede comprobar. Se puede comprobar. Hay archivo. Bueno, y entonces esta cuestión de conexión que tenemos, pero, o sea, por ahí muy rara vez va a pasar con una persona que esté cerrada. Por ahí pasa como para que sea el anuncio, ¿sí? Claro. Como para decir, che, mira, entonces la persona repara, ¿sí? Sí. Pero capaz a la semana se olvidó y no le importó. O Claro. sea, y no se cuestionó y no se preguntó y no nada, Sí. ¿sí? Sí. Pero si vos empezás a cablear, el canal se hace cada vez más amplio, ¿sí? Y bueno, y empiezan a pasar cada vez más cosas. Mientras vos más lo aceptás, más apertura vas teniendo. ¿sí? Exacto. Pero exacto. después es prepararte. Después es sentarte a estudiar como cualquier otra Claro. cosa. Como entrenar después, Sí, seguro. totalmente. Sí, es prepararse. Es prepararse. Bueno, esto también, o sea, es utilizado también para entrenamientos de soldados y demás. O sea, hay investigaciones específicas que se han hecho para poder ubicar cuando no se puede ubicar con la tecnología. Exacto, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso que, o sea, es un amplio entrenamiento, ¿sí? Totalmente. Pero Daniela, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si una persona se cierra Sí. a abrirse y le pasan cosas, pero se cierra a abrirse a todo este mundo espiritual? ¿Qué es lo que le va a pasar a esa persona? no, lo que nosotros No tenga decimos... miedo, Mae. Sí, No, tiene miedo. No funciona. No va a pasar nada, no. En realidad lo que te van a mandar es procesos. Procesos es esto que está pasando acá conmigo, que estás hablando conmigo y te estás animando a tener esta charla por primera vez con una medium, ¿Cómo sabiendo... está? Hoy no duerme. Hoy no duerme. Sabiendo que tenés esta pseudo capacidad ahí a punto de despertar, ¿sí? Entonces, a ver, a mí, si bien me pasaban cosas, yo llevaba una vida totalmente estructurada, convencional y demás, hasta que llega la pandemia. La pandemia fue un quiebre, ¿sí? A nivel conciencia espiritual, ¿sí? Donde muchos despertaron, ¿sí? Y muchos tuvieron el tiempo de reconectar y recablear, que fue lo que me pasó a mí, ¿sí? O sea, yo empecé a investigar, empecé a meterme, empecé por el tarot, empecé por otra cosa, bueno, cuando quise acordar, o sea, como que ahí se abrió, o sea, porque lo acepté.
Y cuando Y- lo acepté tuve que reconfigurar mi forma de trabajo, porque era como, ok, o sea, te van a ubicar en un nuevo carril. Sí. O sea, vos después te podés ubicar en el carril que quieras, pero inicialmente te van a ubicar en un carril donde vos tengas práctica. Claro, sí, seguro. Entonces Y van a es pasar muchas todo cosas. así como dicen, por ejemplo, hay algo bueno, algo malo, hay algo que sea medio neutro con respecto a los espíritus o lo que sea que se pueda llegar a ver. A ver, no O sea, si hay comprendí la espíritus pregunta. buenos y malos, ¿te referís? Viste que siempre dicen como, bueno, el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios. Ujú. Pero yo siento que no es solamente eso, sino que hay personas, no sé, que pueden necesitar ayuda o, bueno, personas no, espíritus que necesitan ayuda y que no son ni buenos ni malos. O sea, que simplemente necesitan ayuda. Están en lo que se llama un bajo astral, ¿sí? O sea, no pasaron ni de un lado ni del otro. Están ahí en una frecuencia neutra, ¿sí? Pueden estar acá. De hecho, hay. Ya empezó, ya empezó. Bueno. mal. Muchas cuando gracias por mirarnos. Sí, sí, por supuesto. Cuando ustedes vean las luces que por ahí tienen alguna cuestión eléctrica o algo que, como esa energía que tiene, Opa, apagaron. ese fue el operador, no Fue seas el malo. operador, fue el operador. Fíjate que no te salga humo en la computadora ahí. Claro. Cuando, No, o sea, como es un alma que está desencarnada, no tiene tanta fuerza física. ¿Sí? Ahí te das cuenta cuando es una entidad, ¿sí? Y cuando es un alma, ¿sí? Porque la entidad, ¿sí? Y cuando hablamos de entidad, hablamos de egregores, cosas demoníacas, cosas más pesadas. Va a poder tumbar algo, no sé, hacer caer, no sé, el aire, no sé, que se trabe la puerta del ascensor, tienen otra fortaleza, ¿sí? En cambio, un alma que anda penando, como se le dice, ¿sí? Por ahí se va a comunicar para avisar que está con la electricidad, ¿sí? O sea, es porque es la energía más simple que puede como interferir y mover, ¿sí? Por ahí pueden tirar una copa, pueden hacer una cosa, pero no hacer una gran fuerza, pues esas grandes fuerzas son otras cosas, Claro. ¿sí? Bien, tenemos una pregunta de la señorita. Quería preguntarte, Hola. ¿no? Hola, Sí, perdón. ¿cómo estás? Perdón, soy Cami. No hay problema. Quería como preguntarte algo, pero antes de preguntártelo, ponerte un poco en contexto. Sí, decime, dale. Yo tuve 2 sueños, ¿no? Ajá. Uno lo tuve más de chiquita, que falleció un familiar cercano mío con el que tenía un vínculo muy fuerte, Ujú, pero o sea, como que yo soñé su muerte semanas antes. ujú. Y no sé, y no es que estaba mal o estaba enfermo. Nada, sí. Fue como que soñé que se moría y a la semana falleció. Ujú. Y también hace poco, hace un año habrá sido, tuve un sueño en el que pareció al de ella, que yo me despertaba y sabía que estaba dentro de un sueño. Ujú. Y lo mismo, me ponía a caminar en la habitación y en un momento del sueño me agarro la cabeza e intento dármela contra la pared para despertarme. Ujú. Y no me desperté. Ujú. Me desperté cuando en el sueño admití que estaba despierta, Claro, porque no me despertaba. claro. Y quería preguntarte qué cosas pueden conllevar a esos sueños o si tienen algún significado en específico. Más que nada es que vos te enteres que vos te estás ahí a medio camino. ¿Qué edad tenés vos? 21. Sos muy joven. Bueno, esto, chicos, es como, a ver, esto como se podría decir, si empezamos jardín de infante, bueno, hay que arrancar con cosas básicas, tranqui. O sea, Sí, no claro. podemos ir, o sea, a la universidad, viste, así de Claro, sin no tener quiere hacer un jardín. exorcismo. Claro, tranqui. o sea, son cosas muy delicadas, ¿sí? A veces la gente juega el juego de la copa, hacen cosas La que... ouija, eso que sí. no está recomendado. No, para nada en el sentido de que, a ver, estamos en un plano donde hay otras cosas, ¿sí? Que las veamos, no las veamos, las quieran, no importa. Están, chicos, o sea... Sí, sí. Entonces, la cuestión es que cuando uno se mete con esas energías, digamos, no sabes qué podés atraer con todo eso, ¿sí? O sea, entonces es de mucha tener conciencia, ¿sí? De por dónde uno va a empezar. Por eso es recomendable ir a lugares donde sepan de esto, sepan cómo trabajar, sepan cómo preparar, ¿sí? A las personas. No todas personas pueden tomar este camino, por más que tengan una capacidad, porque hay personas que no están con las patas en la tierra, por decirlo de alguna forma, ¿sí? El psiquismo está roto por algo, hay alguna otra cuestión, hay cosas. Entonces a esa persona no la vamos a poder llevar por este camino, porque va a perder el norte.
Y ahí Ujú. puede pasar algo muy delicado. Sí. Por eso en Instagram, yo que me he indagado, indagado, o sea, hay cosas que a veces veo que digo, wow, digo, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? O sea, Claro, sí. o sea, es como, hay cosas que se van a la miércoles, que vos decís, bueno, está todo bien, pero o sea, hay mucho comercio detrás, ¿sí? Y mucha cuestión de que, o sea, realmente si una persona por ahí con la total inocencia de querer aprender entra por ahí, se puede perder en ese carril. Y Sí. eso también, ¿no? O sea, es el engaño de la Matrix también. ¿no? Totalmente. O sea, sí. es Y- como en un parque de diversiones, la casa de los espejos. ¿viste? O Exacto. sea, te podés encontrar con cualquier cosa. ¿sí? Por eso hay que ir con maestros que sean reconocidos, por ejemplo, en lo que es la virtualidad, gente que hace un montón, que transita el camino, que hace un montón, que están ahí, ¿sí? Porque realmente si no, es como que podés entrar y te encontrás con cosas que vos decís, sí, está todo bien, o sea, yo puedo hacer una analogía, decir, ok, comprendo que yo, pero hay personas que no. O sea, Claro. entonces es como, bueno, En el caso de la señorita, por lo que yo te veo y hablé poco con vos, Sí. digamos, creo que puede tener la capacidad de discernir, o sea, está bien psíquicamente, Sí, hasta sí, donde sí. creo. Sí, Después sí. podemos seguir charlando. Sí, sí, sí. Pero quizás es cierto, hay gente que por ahí puede, vamos a decirlo así muy amplio, puede enloquecer o Sí, puede ir por otros lugares, ¿no? Lo que pasa que, a ver, lo que hablábamos antes, cuando vos aceptás el flujo de información, el flujo viene sucio Ujú. y vos tenés que aprender a limpiar. Claro. ¿sí? O sea, esto, o sea, como es un entrenamiento, ¿sí? En mi caso fue como muy grotesco el entrenamiento, o sea, fue como porque me Aprendés toca o aprendés. aprendés porque Sí. ya venís tarde, nena, estás demorada, ¿viste? Te O sea, necesitamos, dale. claro. Y bueno, y por ahí lo que tiene el flujo de información es que vos por ahí, a mí me pasaba que por ahí estaba todo un día canalizando al inicio y como que tenés como esa ansiedad de querer saber para dónde Sí. va y ahora qué sigue y cómo viene y qué va a pasar, porque detectaba cosas que eran 2 años antes. Claro. Entonces el rompecabezas te tiran una información, ¿no? Y tú te quedaste bollando ahí como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿Cómo resuelvo este claro, enigma? claro, y entonces la cabeza taca, 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 taca. Bueno, esas son pruebas, ¿no? O sea, vas pasando por distintas pruebas. Entonces, al principio era muy así, muy estar escribiendo, estar viendo, estar conectando, taca, 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 Claro, te taca. bajaba la línea a vos, digamos. Claro, o sea, te bajaba ahí. pero insoportable, ¿viste? Hasta que Sí. aprendés a cortar, Eso. claro, o sea, era como Claro. una cosa... Si no, muy- una psicosis, ¿viste? Claro, Ya te o sea, vamos- viste, al principio era como que lo hablaba con todo el mundo, viste, porque era como, ¿dónde desagoto esto? O sea, Seguro. ¿viste? Sí. Y después ya es como que aprendés a regular y te das cuenta quién sí está preparado para escuchar esto y quién no. Totalmente. ¿Sí? Sí. Porque al principio, como vos te das cuenta de que es algo tan copado, vos lo querés compartir con todo el mundo y vos decís, che, ¿sabés Sí. qué? O sea, Sí, se quedan. Bueno, vamos, Claro. vamos Bueno, a una peli, a mí olvidate. me pasa lo contrario. Sí. O sea, lo contrario, no lo quiero compartir porque tengo miedo que la gente piense, esa está re loca. ¿qué es lo primero? O sea, La primera materia que sinceramente. rendís es re loca. O sea, Tampoco merece tanto análisis, está evidente. Está a la vista que no tengo todos los patitos en fila. no, pero o sea, a ver, lo convencional que pasa es la primera materia, como digo, es esa, es aprender a sacar tu propia voz y contar desde tu propio lugar. Y rendís esa materia, y entonces la rendís con la gente que está, y o sea, y bueno, y empezás a decir, bueno, hasta que yo pude decir, bueno, yo soy esto, o sea, yo me preparé mucho antes de decir yo soy esto. Claro. O sea, ¿por qué? Porque realmente tenés que estar preparado y realmente tenés que estar capacitado. Entonces, después obviamente vienen los detractores y viene la gente que viene con el agravio y viene la gente con... Y bueno, tenés que también estar preparado para recibir todo eso. Sí. Es un camino que es complejo desde la aceptación, pero cuando uno lo acepta, o sea, mientras más lo aceptás, más herramientas tenés, ¿sí? Y es más fácil y más factible y te encontrás con gente como, o sea, en este caso como yo, o sea, como todo el tiempo. O sea, vas a conectar con reikistas, vas a conectar, o sea, con gente todo el tiempo, permanente, Sí. que te van a ir ayudando también en ese proceso hasta que vos, o sea, aceptás. A mí me pasaba así, era como iba a un lugar, tuc, encima lo detectaba, ¿viste? Era, acá está la información. Sí. O sea, era como, tac, acá, Sí, acá, totalmente. allá. Y hacía, y
o sea, es como lo pones a hablar a la persona. Sí. ¿sí? Y también por ahí la persona, me ha sucedido Sí. lo que dice Mae, ese miedo, y después de un tiempo, Sí. por ahí ya cuando recibís agravios, te das cuenta de que en realidad habla la ignorancia o el miedo de la otra persona. Entonces en realidad lo que está viendo en vos es un espejo. O sea, no te insulta a vos, insulta a lo que le falta y que no sabe que lo puede llegar a tener si lo empieza a aceptar, obviamente. Por eso es como que, bueno, me insulta, sí. No, sí. No, iba a hacer una pregunta, ahora Sí, no. sí. Viste que hoy contaste, Dani, que Sí. en el Holocausto o en los nazis hicieron Sí. muchos experimentos con las Sí, personas que sí, pudieron ver sí, pudieron hacer lo que quisieron. Sí. hacer lo que quisieron. Sin embargo, vos si le preguntás a un psiquiatra quizás lo que te está pasando a vos, que escucho voces, que esto, puede decirte que tenés una enfermedad Sí, psicológica. sí. Estás re loca, que era Claro. lo que estaba hablando recién. Y ahí en el Holocausto había científicos, había... Pero no crecen, le diría yo, como Nashville en Claro, la película. ¿qué es lo que pasa por ahí en esas ciencias duras que por ahí hay veces que esas cosas no las aceptan? Y que todo por ahí, que trabajamos en salud, hay cuestiones que vemos, Sí. o milagros, por decir, esta persona... Sí, cuando ya se acabó la cuestión fáctica que vos decís, bueno, a ver, ¿y acá cómo lo explicás? Claro, la ciencia dura, por ahí hay cosas que no las aceptan. Entonces, ¿cuál es el límite para decir, bueno, a vos te pasa esto porque tenés esos dones? O una persona que le está pasando eso, pero en realidad está teniendo pasa otra cosa. una enfermedad... Sí. Sí, lo que pasa es Psicológica. que en la psicosis es distinto, o sea, porque hay distintos rasgos que también se pueden tratar en la espiritualidad. Por eso, bueno, voy a dejar para la gente que está escuchando y también para ustedes, les recomiendo una película. Les voy a recomendar varias cosas, películas, Recomiende, libros, sí. pero bueno, hay una película muy interesante para ver que una es Nuestro Hogar, que, bueno, Divaldo es un medium brasilero, ¿sí? Mm. Que tiene 90 y pico de años y hace de los años 20 que trabaja en esto. Y bueno, esa película fue canalizada toda, digamos, por él y toda su situación. Pero después está la película sobre su vida, ¿sí? Sí. Que él en la película muestran todo, cómo fue toda la preparación de él. O sea, cómo fue los pasajes de él. Y en una parte, hay una parte que están en una sesión, o sea, de mediumnidad, y va un psiquiatra justamente. Ujú. Entonces el psiquiatra le pasaba que estaba como tomado por otra cosa, ¿sí? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no acepta la divinidad en uno, ¿sí? No acepta esa chispa de divinidad que todos tenemos, ¿sí? Eso se empieza a contaminar, ¿sí? Se empieza a quebrar el aura y por ahí empiezan a ingresar otras cosas, ¿sí? Y en el campo de salud, ¿sí? Lo que más pasa es que vos estás trabajando en lugares donde hay muchísima baja frecuencia, la energía de Exacto. sufrimiento, energía de dolor, tristeza, o sea, los lugares son los hospitales, cementerios, son todos lugares energéticos muy bajos, Ujú. ¿sí? Y el que está en contacto con la muerte permanentemente no sabe que está traspasado y atravesado todo el tiempo por esa energía, Exacto. Entonces, bueno, entran otras cosas, ¿sí? Y ahí empiezan, o sea, si vos sos una persona muy negativa, es muy fácil que eso entre en vos, ¿sí? Es muy fácil que eso penetre en vos y, o sea, no mira, ahí la pusieron en placa, muy bien, están atentos a la jugada. Bueno, y... Me bueno, encanta que estamos todos re callados. Está ¿viste? todo como, sí, Atentos están a la todos cuerda súper- vocal. No, y hay un pianista que hace 40 minutos que está así, escuchando, no tiene que tocar otra cosa. Está posadito. Pusieron Como yo estaba música tipo misteriosa. posadito, Sí, tocando. todo. ¿Viste? Sí, está con los dedos duros. Así que bueno, pasa eso, que la cuestión, digamos, lo que vos me preguntabas, la cuestión que le pasa en la peli muestra en ese caso justo con un psiquiatra, que después, bueno, hay un psiquiatra, Brian Weiss, también que trabajó mucho con esto, trabajando, lo explico, hago un paréntesis, trabajando con una paciente, ¿sí? Donde tenía una fobia muy, muy profunda, ¿sí? Que no la podía sacar de ninguna manera. Dice, bueno, voy a probar con un método que se dejó de usar, que es la hipnosis, y él Sí. creía que iba a retroceder al momento del trauma de la paciente. Ujú. Y resulta ser que retrocede 4.000 años para atrás, o sea, la máquina del tiempo se le zafó un Sí, poquito. Claro, vidas pasadas. eso fue. Claro, entonces ahí
¿Qué tema ese? estaba el tema de dónde tenía el problema, ¿sí? Y bueno, y ahí empieza a escribir y empieza a redactar todos los casos que hay, ¿sí? Ujú. Y como él, hay un montón de Sí. gente de la medicina dura, ¿sí? De la Sí. medicina fáctica que quiebra esto de decir, bueno, Claro. esto va por acá, ¿sí? Sí. Pero también la batalla, ¿no? O sea, Ujú. Bueno, quiebra un poquito el paradigma si se acepta también, o sea, esa resistencia hay, pero a su vez la importancia de aceptar eso porque volvemos a lo mismo, es algo más que está, o sea, tampoco es que, No es contradictorio tampoco. claro, no son cosas excluyentes, ¿no? Claro, Entonces, claro. científicos, pónganse las pilas, o sea, empiecen a aceptar cosas. Pero creo Ah, que es el miedo, o sea, lo que me pasa a mí yo creo que le pasa, o sea, a los científicos, a los médicos, a Bueno, todos. Sí, justo igual- hablando de los médicos, por ejemplo, mi viejo, médico, Te mandamos un saludo. le mandamos un saludo. Saludo por Una el vez papá tuvo de una Nacho. dolencia fuerte por muchos meses, le hice Reiki. Y se curó, por decirlo de alguna forma, mucho más rápido. Y fin de semana pasado estábamos hablando también de una cuestión así de enfermedad, de un familiar, etcétera. Yo sorprendido por el comentario de mi padre dice, y bueno, que Ignacio te haga Reiki. Y mi viejo, 70 años de la Claro. escuela dura de la medicina, ¿me entendés? Y entonces digo, bueno, qué importante que es abrir la cabeza a, digamos, a nuevas herramientas. Me Sí, lo parece que pasa bueno. es que la medicina hegemónica y el mercado obviamente no te va a dejar a veces. No te va a dejar. Igualmente obvio. creo que tiene que ver un poco con aceptación, porque ponele, cuando te curan el empacho, eso es algo que está aceptado por Sí. mucha gente y es lo mismo. O sea, Bueno, Sí, sí, mi abuela le curó el empacho a mi perrita y sí, al rato salió saltando, cosa de no creer. sí. Yo me fui a trabajar y la perra estaba mal, y al mediodía cuando vuelvo la perra me recibe saltando. Digo, ¿qué pasó, abuela? ¿Llamaste al veterinario? No, dice, estaba acostadita en la cucha y me puse y le curé el empacho. Dice, al rato empezó a tomar agua, a comer y ya está bien. Sí. Eso es Bueno, así. esto no se lo conté a nadie. Hace Primicia. Claro, no, el fin de semana estuve engripado mal, mandándome pastillas. Digo, no, basta. Me hice 3 minutos de Reiki. Entre comillas me curé. Pude volver a dormir respirando de forma totalmente libre. Menos de 3 minutos. Hice lo que los reikistas sabemos, ¿Me hablar, debes posición de mano. mi Reiki? Sí. Hace tiempo que te lo vengo Tenemos que dejar de pidiendo. comer arepas con Mari, que hoy no pudo venir, la venezolana, y hacer un poquito Beso a de Mari. Reiki. Podemos ir a un audio que tenemos de alguien, un oyente. Isabel Lorenzini, y yo quería saber sobre mi papá, que falleció cuando yo tenía casi 2 años. Y quería saber cómo estaba. Supongo que está bien, o sea, bueno, cuando se muere pasa una mejor vida, entre comillas, pero quería saber cómo estaba, si me cuida, si algo sobre mí. Bien. ¿Contesto? Conteste, adelante. Bueno, lo que todos tenemos que saber es que nosotros los medios no respondemos así rápidamente a una cuestión, ¿sí? Porque en el medio hay muchas otras, o sea, si yo respondo, voy a responder desde la amplitud del conocimiento, ¿sí? Nuestras familias se van a quedar en el plano, digamos, en tanto y en cuanto lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Ellos están, si tuvieron una vida normal, digamos, o sea, ascienden, ¿sí? Pero están en un tránsito. También hay que evaluar cuánto tiempo hace que falleció, ¿sí? La persona. Bueno, recomiendo que veas esa peli, te va a ayudar mucho, la que dije antes, Nuestro Hogar, o No Solar, que está en portugués. Y realmente todo lo que tenemos que hacer acá es para que ellos eleven rápido y no nos vean mal, o sea, es un proceso de duelo. Ujú. En la medida que nosotros hacemos el duelo, que es lo más recomendable para todos. Como ¿sí? el quien dice dejarlo ir. Exacto, ¿sí? O sea, un duelo tiene un tiempo estimado de 1 año aproximado, ¿sí? Algunos dicen 6 meses, para mí 1 año, coincido con los que dicen 1 año porque hay que pasar por todas las fechas que fueron importantes y que son importantes Está bueno eso. para poder duelar. Cuando el duelo se cronifica, ¿sí? se queda ahí, como me quedo ahí melancólico, me quedo mal, entro en un duelo melancólico, ¿sí? No puedo soltar, ¿sí? No puedo soltar esa situación. Esa energía queda acá conmigo porque está pendiente de lo que me pasa,
¿sí? Entonces, lo importante es comprender que nosotros vinimos acá a aprender, ¿sí? Pautamos un tiempo de vida, ¿sí? Un tiempo con nuestra familia, un tiempo donde, como te comentaba, vamos a hacer ciertas cosas y nos vamos, ¿sí? Y vamos a ir yendo y viniendo en la medida de lo que vaya pasando, ¿sí? Entonces, si nosotros retenemos la energía acá, o sea, y nos ve sufrir, y nos ve mal, y nos ve, o sea, es como esa alma queda claro, ahí apegada. Ahora, si nosotros vibramos desde una frecuencia de amor cuando recordamos, ¿sí? Recordamos ya desde el amor, no desde el dolor, ¿sí? Sino desde el amor. Que es muy distinto. Claro, entonces ahí esa frecuencia, o sea, nosotros le vamos a mandar luz, ¿sí? Ya estamos iluminando para que ascienda, ¿sí? Ya estamos empezando a despegar, a soltar, porque esa alma vino a trabajar con nosotros, o sea, hace de tu papá acá, pero tal vez en otra vida fue tu pareja, o sea, y hace otro rol. Por eso la familiaridad, no sé si les ha pasado, cuando nos encontramos con otros, ¿sí? Yo a ella, por ejemplo, es como que en algún lado estuvimos, porque esa carita ya la vi. Que en realidad no es el cuerpo, ¿sí? En realidad yo te digo la carita, pero digo, es como, me suena familiar su trato, ¿sí? Entonces eso es una cuestión de eso, de que somos familias sálmicas, ¿sí? Que nos venimos a ayudar y nos vamos ayudando entre todos, ¿sí? Pero bueno, pasa eso, cuando uno tiene una gran familiaridad, ¿sí? O lazos, o sea, nosotros tenemos un lazo, se llama un cordón, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un cordón de plata, se le dice, ¿sí? Que, bueno, se engrosa muchísimo con el amor, ¿sí? Con las relaciones, con todo, por eso es importante. Bueno, cuando el alma se va, se corta, ¿sí? El lazo, pero ese cordón está grueso todavía, o sea, ese cordón se tiene que ir de a poco deshilachando, es como un hilo sisal que se tiene que ir desprendiendo de a poco hasta que no queda resto de conexión, ¿sí? Después esa alma tal vez la dejan bajar para ver cómo estás, o sea, ¿no? Como sigue un poco el proceso hasta que tal vez esa alma se tiene que ir porque ya encarna en otro plano, ¿sí? Claro. Y ya se va, ¿sí? No podemos hablar de tiempos porque el tiempo es acá en la Tierra, ¿sí? Entonces no hay un tiempo que vos decís, bueno, ¿en cuánto tiempo? Depende del proceso de cada alma, depende de lo que haya ido, pero cuando la persona se va, entra en un proceso donde esa persona empieza a revisar todo lo que pasó, lo que vivió. Es como un actor que se tiene que sacar el personaje. Total. Bueno, y es un poco eso, le van pasando un poco la peli y va viendo como un poco esa cuestión, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces por ahí ya ponele que hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió con lo que tenía que cumplir y demás, cayó en el alto astral, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, va a tener tareas que hacer ahí, ¿sí? Para estar bien y estar conectado, y en algún momento va a volver a bajar, ¿sí? A hacer otra peli en otro lado con otros actores. O tal vez le vuelve a tocar con la misma familia álmica. Sí. Una cosa que yo leí es que nosotros por lo general reencarnamos cerca de las almas que ya estuvimos. Por ejemplo, no sé, él es mi pareja en esta vida y en la vida pasada puede haber sido mi pareja o puede haber sido mi papá. Claro. O puede haber sido mi hijo. O sea, como eso lo leí y como que por eso a mí me pasó con él que cuando lo conozco yo sentía que me sentía muy cómoda, o sea, algo que yo siempre me ponía nerviosa, bueno, con vos también me pasa lo mismo, como que yo siempre me pongo nerviosa cuando conozco a alguien y con él no, y, o sea, conmigo sí, me encanta porque no me incluyó, bueno, te caí mal de primera, está bien, las cosas como son. Con vos también, sí, Nacho, aparte empezamos a hablar tipo, bueno, yo hago Reiki, o sea, fue como me diga así. Corte el espíritu y digo, necesita ayuda esta chica. Claro, ayúdenla, por favor. Claro, porque ahí cuando vos me hablas de la cuestión del espíritu, a veces nosotros lo podemos ver con mucha claridad, hay un momento donde se corta, digamos, el cable donde entra el espíritu y el mensaje, ¿sí? Sí. Ahí lo vas a detectar por ahí, las personas se quedan así, como tuki, y no pensando en nada, y por ahí tiran un mensaje, pero están como modo parálisis, ¿viste? Claro. Presta atención porque pasa mucho, ¿sí? Y ese mensaje es súper claro por ahí, es el mensaje que necesitabas escuchar, es el mensaje que, o sea, es la respuesta. Obviamente, o sea, depende de lo que te esté pasando, pero si vos, por ejemplo, te está pasando una situación que tenés un problema
y vos estás, no sé, de alguna forma pidiendo o manifestando ayuda, inconscientemente o como sea. Entonces por ahí pasa alguien, ¿sí?, de acá de la radio y te dice, che, ¿qué onda? No, quédate tranquilo que está todo re bien. ¿Sí? O sea, lo que llaman confirmaciones, ¿sí?, o señales, ¿sí? O sea, las señales, bueno, llueven todo el tiempo. Nosotros una ceguera terrible, pero... O sea, Sí. Bueno, también podríamos hablar de lo contrario, a veces cuando estás hiper atento a todas las señales. Claro. Como que toca una señal, ay, mirá lo de la radio, mirá la sincronicidad de este Claro, es número. que hay que tener un Sí, límite, el tema porque es- si no te volvés loco. Sí, Sí. bueno, eso es lo que hablábamos con la cantidad de flujo, que Sí. cuando no lo manejas, o sea, como que todo conecta con todo. Y a veces sí, porque puede pasar que a veces es un día que es re pesado y como que recibís un montón de cosas. Y a veces no, o sea, es como, ok, bueno, a ver, esto, tuki. Déjala O sea, descansar. Claro, pero uno también tiene que saber pedir, ¿sí? Es decir, bueno, los guías, che, paren muchachos, porque, o sea, estoy hasta acá. O sea, yo estoy encarnada, siempre como diciendo, ustedes están ahí, Claro. pueden estar, dale, Sí. ¿viste? No, pero yo estoy con este cuerpo físico, mi cerebro se agota. Sí. O sea, es como... Sí. ¿Y los guías cómo son? ¿Los podés ver? Sí, yo en realidad nunca tuve curiosidad por ver quiénes son mis guías. O sea, hay gente que tiene mucha curiosidad por saber cómo son, de qué son, ¿viste? O sea, como que hay mucha curiosidad de quién los guía y qué sé yo. Pero yo sé que están, y ya con eso para mí es un montón. Y van cambiando en la medida de lo que vos vas haciendo, ¿sí? No son los mismos guías si yo en mi vida, o sea, ponele, en el tránsito anterior, yo no tenía que estar en una cámara, en un micrófono, o sea, entonces, ¿viste? O sea, no me va a acompañar una persona, un alma, por decirlo, que, o sea, no sepa de lo que yo voy a transitar, ¿sí? Después tenemos nuestros ángeles que, bueno, siempre nos cuidan y siempre están, ¿sí? Y nuestros animalitos, que las mascotas, ¿qué función cumplen? Y las Porque- mascotas, porque o también sea, te eligen ellos, ¿viste? Sí, obvio, sí, obvio, por la Y energía. parece que evolucionan también. Sí. Pero eso ellos ya están en esa cadena, o sea, es como distinto, o sea, a no ser algún caso excepcional, porque ya te digo, esto no es que uno tiene una verdad de decir, bueno, no, es así, qué sé yo. O sea, ya que haya un caso distinto, ya cambia toda la película, como en todas las cosas, o sea, Pero no hay más una apertura única en verdad, general. no hay una verdad, pero o sea, lo que se conoce es que, bueno, ellos ya, o sea, son esa cadena. Nosotros somos la cadena humana. O sea, cada eslabón que ya fuimos pasando. Primero fuimos vegetales, después, o sea, cada vez más evolución. ¿sí? Sí. Y ahora lo que se está evolucionando, digamos, nosotros estamos pasando de un cuerpo de carbono, ¿sí?, a un cuerpo de silicio, ¿sí? Entonces, esto puede tardar muchísimo, chicos. O sea, cuando no lo habrán escuchado hablar de la cuarta D, la quinta D. Bueno, y hay gente que te dice, ya estamos en la quinta D. Y vos lo escuchás hablar, no, pero sí, pero ese machirulo y no sé qué. Y vos decís, mirá la quinta D, che, bajísimo, ¿viste? O sea, Bajamos el nivel, chicos. bajó el nivel la quinta D. ¿Me entendés? No es así. O sea, es una cuestión más bien de que lo que estamos haciendo es ascendiendo con el cuerpo, ¿sí? Lo que pasó con Jesús, por decirlo, por ponerlo en un ejemplo, ¿sí? Entonces, son distintos planos, ¿sí? La tercera dimensión, la cuarta dimensión, bueno, y así, vamos para arriba. Pero digamos, a ver, estamos acá, ¿sí? Y es en la medida de la evolución personal de cada uno, ¿sí? Pero la humanidad en sí va yendo por esa espiral, digamos, ¿sí? A un cuerpo de silicio, ¿sí? Pero bueno, o sea, estamos acá y por ahí se están puteando acá a la vuelta y vos decís, mirá la quinta D, o sea, ¿qué Totalmente, quinta D? O sea, totalmente. o la era de Acuario, o sea, no, Sí. o sea, no, sí, está, es como te ponen en el almanaque, usted está en la era de Acuario, usted está aquí, o sea, como Sí, diciendo, te claro, marcan, claro, ¿viste? Como diciendo, sí. usted está aquí, Sí. pero de ahí a que todo ser humano evolucione a la era de Acuario, o sea, es un abismo. Y faltan un poquito de sincronicidad. Claro, Sí. o sea, por eso que te digo, eso lleva muchísimo tiempo. Y Sí. hay cosas que esto es gigante, porque, o sea, yo acá no puedo desarrollar, no me da el tiempo para desarrollar tampoco, y es como muy profundo todo. Pero, o sea, hay muchísimas cosas para estudiar, ¿sí? Sí. Y, o sea, hay distintas razas, a ver, desde que el mundo se conformó, o sea, desde que el planeta se conformó, digamos, o sea, fuimos pasando por un montón de cosas, ¿sí? Sí.
todo es espiritualidad, en realidad. Totalmente, Entonces es un poco eso. Bueno, chicos, llegamos a la hora de esta prácticamente sesión. Sí, de- la de verdad que se me formación. fue como muy súper rápido. Sí, por eso les dije al principio, no va a alcanzar el programa y vamos a tener otro Todavía encuentro me quedan más. muchas preguntas. También a mí me quedan el tema de los sueños, los fantasmas son buenos o malos. No, me ¿Qué quedan fue lo peor que maestros. viste? ¿Qué fue lo mejor que viste? Bueno, tiene que haber una ¿Tenemos que jugar segunda a la parte. copa acá? ¿Eh? Tenemos que jugar a la copa acá. yo nunca acepté. Yo nunca eso. jugué, quiero jugar. Con ella me animo. No, yo no, No, me Vas animo. controlando, portate bien. No, chicos, no se recomienda eso. ¿No se recomienda eso para...? No. No, eso es todo bajo astral, seguramente. No, sí, ahí está, gracias. Cualquier Ya está, cosa. lo resumió. Claro. Y si te aparece Debajo de la un... Claro, sí. Buen astral. Bueno, gente, les agradecemos a todos los oyentes. Agradezco a Daniela, muchísimas gracias, Gracias a por haber ustedes. estado. Bravo. Sí. También, Aplauso, Dani. como Gracias. cerramos la sesión en Reiki, agradecemos a nuestros maestros y a nuestros guías también, que seguramente Bueno. estuvieron Nuestros guías, Sí, presentes. súper atentos. Bien, así que bueno, Que nos vienen y nos muchísimas acompañan a gracias. nuestra casa. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Ni Puta Idea. Y nos veremos la semanita que viene con otro tema seguramente. Y ya volveremos a estar con estos temas tan interesantes. Que anden muy bien, gente. Hasta luego. Que anden muy bien. Gracias. Chao, chao. Chau.